¿Qué viene en los próximos meses en la economía y en los mercados mexicanos? Doy la bienvenida a Carlos Ponce, director general adjunto de estrategia de B por Más, a quien siempre me da gusto recibir en esta mesa de trabajo. Carlos, Víctor, gracias por la invitación, un gusto igual. Gracias, al contrario. ¿Cómo estás viendo tú el tema de inflación, de tasas de interés por parte del Banco de México? ¿Crees que ya la inflación ya está en su tope y que la tasa se va a mantener un buen rato en el 7%? Sí, mira, nuestro escenario base es precisamente de que por estos meses la inflación puede estar llegando a su punto más alto, estos niveles cercanos a 6.5 que acabas de mencionar, gradualmente disminuiría. Hay un objetivo explícito por parte de la autoridad de tratar de contener el próximo año la inflación. Ahora es importante, aunque suene un poco evidente, Víctor, pero hemos visto ahí luego que no es muy claro. Bajar la inflación no significa que los precios vayan a bajar, simplemente que el ritmo de crecimiento no va a ser tan rápido y tan alto como fue en el pasado. Entonces sí esperamos algo de mayor control hacia el próximo año, y en ese escenario, Víctor, probablemente podamos ver más bien alguna disminución en la tasa de interés, pero esto sería ya muy hacia la segunda mitad del próximo año, en función de cómo se estén dando estos temas. Ahora, una de las preguntas más recurrentes, precisamente esta mañana que tuvimos nuestro evento de presentación de algunos escenarios, se hablaba mucho de lo que sucede hoy en este accidente terrible ahí en Texas y la manera en que están afectando los precios de la gasolina, y había mucha insistencia en cómo podía y si podía afectar este incremento en los precios de gasolinas temporalmente la inflación. La realidad es que sí existe una probabilidad para que en el corto plazo y de manera temporal, y subrayo de manera temporal, pues puedas tener algún tipo de afectación por este fenómeno, ya sea por un tema de volumen o por un tema de precio, y que este pico de inflación a lo mejor tarde un poco más en suceder y con una magnitud mayor, pero insisto, deberá ser algo muy temporal. Claro. Carlos, pues ¿qué están viendo? ¿Cuáles son los escenarios de B por Más para lo que resta del año, un poco también para 2018? Para el 2018. Mira, desde el punto de vista de ritmo económico, y creo que es algo en donde hay cierto consenso, vemos un menor dinamismo en la segunda mitad del año. Venimos de un primer semestre verdaderamente muy fuerte, con un crecimiento de más del 2%. Recordarás que iniciamos el año con una expectativa pues bastante más moderada, no solamente nosotros, el consenso llegó a haber estimaciones hasta de solamente 1% de crecimiento, y de ahí hoy los pronósticos están en un rango de 2 a 2.2. Víctor, es la primera vez, por lo menos en 4 años, que no vemos una revisión al alza en el pronóstico del PIB en México. Yo creo que esa es una buena noticia, pero para la segunda mitad del año sí esperamos a lo mejor un crecimiento más modesto en el rango de 1.7, 1.6. Esto tiene que ver con temas relacionados con una mayor inflación, con baja en el poder adquisitivo, probablemente con la precaución que tengan algunos pues compradores hacia la evolución de algunos temas pues que platicas tú todos los días y que se van sumando. Acabas de platicar del tema del Tratado de Libre Comercio, en unas semanas más estarás hablando nuevamente del tema del escenario político, pues qué decir también en la parte internacional, todos estos conflictos geopolíticos, Norcorea, pues con una actitud muy complicada. Entonces es una segunda mitad del año, yo te diría, retadora. Somos optimistas en la evolución al final del día. Creo que vuelves a tener una buena cantidad de eventos inciertos al final, que eso pues hace un poco más complicado el análisis, pero vemos con relativo optimismo la evolución de muchos de estos temas, ¿no? Y también creo que lo que resta del año, lo que viene para 2018, de alguna manera se enfrenta con mejores condiciones en los mercados, Carlos, porque esto se corroboró julio, agosto, cuando las calificadoras mejoraron la perspectiva para la calificación de México. Ese es un muy buen tema, o sea, por supuesto, ese es uno, yo te diría, de los elementos quizá más representativos desde el punto de vista de la propia perspectiva. Por otro lado, sigues teniendo, y déjame irme al tema de los reportes de las empresas, tanto en Estados Unidos como en México. Venimos de un trimestre en donde se fueron ampliamente superadas las expectativas, tanto en Estados Unidos como en México, de los crecimientos
de las empresas. Yo creo que eso al final pues es un indicador muy tangible, ¿no? de la realidad económica y de cómo se traslada hacia los números de las empresas. Las utilidades netas en promedio de las compañías del Standard & Poor's crecieron casi 10% cuando se esperaba que crecieran la mitad de eso. Y aquí, fíjate, Víctor, en el trimestre crecimos una cifra cercana al 10, que sumada a una cifra del 18 del primer trimestre, terminamos un primer semestre con un crecimiento de 13% que no veíamos en los últimos 5 años, ¿no? Entonces son elementos, yo te diría, a favor. Los mercados, mal que bien, muy rezagados respecto al comportamiento de otros mercados, y percibes por parte de los inversionistas internacionales cada vez más apetito hacia los mercados emergentes, esta categoría en donde nosotros formamos parte, y coincido contigo, creo que las cosas se ven relativamente bien. mejor. ¿Cómo ¿no? estás viendo el cierre del mercado? La bolsa mexicana, después de estos datos que comentas, ¿cómo estás viendo el cierre del mercado? Sí, pues mira, si no hay ningún accidente, digamos, nuestro pronóstico sigue siendo de 53.200 puntos, y este pronóstico tiene dos escenarios base. El primero es que justamente el resultado a nivel operativo de las empresas crezca en el año 7%. Al primer semestre, insisto, ha crecido 13%, de tal manera que para que se cumpla este pronóstico de 7%, la segunda mitad del año, Víctor, los reportes en crecimientos operativos tendrían que ser de menos del 3%, cosa que nos parece muy difícil. Y por otro lado, estamos asumiendo que los inversionistas se sentirían cómodos participando en el mercado con una cosa, no quiero ser muy técnico, los famosos múltiplos que utilizamos y que utilizan los inversionistas para participar, del orden más o menos de 10 veces. Venimos de máximos de más de 11 veces, hoy más o menos estamos cotizando ahí, y no vemos por qué no tenga que suceder, sobre todo, insisto, si no hay ningún tema complicado, ¿no? Claro. Para concluir, Carlos, decías, es un cierre de año retador, pero no se ven las condiciones que se veían al cierre del 2016. No, ni remotamente, ¿no? Creo que ya fue, o has tú comentado en este espacio varios elementos que apuntan a esta mejoría. Estamos por iniciar precisamente este viernes el segundo capítulo de negociaciones de la ronda del tratado. Creo que pues, el presidente Trump, muy a su estilo como negociador, pues está haciendo lo que él cree que debe de hacer para presionar en ese sentido. Creo que la respuesta de las autoridades ha sido extraordinaria al decir, pues esto lo vamos a ver en donde se tiene que ver. Está por demás decirte la cantidad de intereses que hay para empresarios, para sectores en Estados Unidos, el continuar con este tratado. Probablemente se hagan algunos ajustes, pero eso es lo que estamos nosotros evaluando y considerando, ¿no? Carlos Ponce. Víctor, como siempre, un gustazo, gracias. Felicidades. Gracias.